Papá le dio a mi hermano consentido 120,000 pesos para la escuela de medicina, pero se negó a ayudarme con mi negocio. Ahora están pidiendo dinero diciendo que la vida de mi hermano está en peligro. Hola, antes de contarles lo que pasó, déjenme contarles un poco sobre mi familia para que todo tenga sentido. Yo, de 21 años, vengo de un hogar roto, desafortunadamente. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la secundaria porque mi papá tuvo una aventura con su secretaria. Por supuesto, me enteré de eso mucho más tarde, cuando era un poco mayor, pero los problemas en el matrimonio de mis padres siempre estuvieron ahí, y hasta cuando era niño, me daba cuenta de la tensión que siempre parecía existir. Estaban juntos, pero podía notar que realmente no se amaban y definitivamente había algo raro. Cuando veía a otros padres con sus hijos, podía notar que eran una familia feliz, pero ese no era el caso con mi familia. También tengo un hermano mayor, y uno podría pensar que venir de una familia rota haría nuestra relación más fuerte, pero eso no fue lo que pasó. Desafortunadamente, mi hermano es un idiota y por alguna razón, siempre parecía tenerla conmigo desde que éramos niños. Siempre intentaba menospreciarme y me acosaba sin piedad, lo que llevó a que nuestros padres tomaran partido también. Mi madre estaba mayormente de mi lado, mientras que mi papá siempre apoyaba a mi hermano Eric. Mi hermano, de 25 años, no era una buena persona en absoluto y era literalmente la peor persona con la que crecer. Era el niño más malo de todos y nunca dejaba pasar la oportunidad de meterse conmigo junto a sus amigos. Yo era mucho más pequeño que él, incluso físicamente, así que nunca podía hacer nada más que correr hacia mi madre, lo que me hacía ver aún peor porque me ganaba la etiqueta de ser un niño de mamá. Mi madre siempre lo reprendía, pero no servía de nada porque mi papá siempre tomaba su lado y le decía a mi madre que necesitaba aprender a jugar rudo porque así es como me convertiría en hombre. Pero yo no quería aprender a ser hombre, solo quería vivir en paz, y por alguna razón mi papá y mi hermano parecían odiar la idea de que yo tuviera una vida pacífica. Siempre trataban de molestarme de una forma u otra, y mi madre intentaba protegerme, pero no podía hacer mucho porque no podía vigilarnos constantemente mientras también hacía todas las tareas del hogar. Ella era ama de casa y tenía mucho en su plato con criarnos y también mantener la casa en orden. Era casi imposible para ella evitar siempre que me acosaran mi hermano o mi papá. Así fueron las cosas para mí creciendo, y con el tiempo aprendí a aceptarlo y dejarlo pasar en lugar de quejarme constantemente y luchar contra eso. Luego, cuando estaba en 8º grado, mi madre me sentó y me dijo que se estaba separando de mi papá. En ese momento, ya era lo suficientemente mayor como para entender que tenían sus razones y que esto era lo mejor. Ella no me dijo la razón exacta por la que se estaban divorciando, pero asumí que debía ser porque mi papá era una persona horrible para estar casada y que ella simplemente había tenido suficiente, por lo que se iba. No fue hasta mucho después, cuando estaba en la secundaria, que descubrí la verdadera razón por la que se había ido. Aparentemente, mi madre había encontrado mensajes de texto en el teléfono de mi papá entre él y su secretaria, y esa fue la última gota para ella porque ya había soportado suficiente, pero no podía aceptar la infidelidad. Estábamos teniendo una charla de corazón a corazón ese día, y ella me dijo que la razón por la que mi papá nunca me había querido era porque ni siquiera había querido un segundo hijo, pero ella se había negado a darme en adopción y hasta lo había amenazado con el divorcio. En ese momento, él estaba comenzando su negocio y tenían poco dinero, ya estaban teniendo dificultades para pagar todas las facturas y tener un hijo ya era caro para ellos en ese momento. Otro hijo sería difícil de manejar. Pero mi madre se plantó y dijo que no iba a darme en adopción y que definitivamente seguiría adelante con el embarazo. Tenían una niñera en ese momento porque, aunque mi madre estaba trabajando antes de que yo naciera, sugirió que seguiría trabajando y solo pediría dinero prestado a su padre, mi abuelo, hasta que el negocio de mi papá despegara y luego devolverían todo. Pero mi papá no estaba de acuerdo con la idea de pedir dinero a su suegro, así que le dijo a mi madre que la única forma en que estaría de acuerdo con un segundo hijo era si ella dejaba su trabajo y se quedaba en casa. Él esperaba que mi madre no estuviera de acuerdo y terminara el embarazo, pero ella no lo hizo, y así fue como las cosas empezaron a desmoronarse entre ellos. Mi madre reconoció que ambos podrían haber manejado el problema mejor, pero la forma en que mi papá comenzó a resentirme y a dañarme después de que nací la hizo sentir terrible y por eso nunca intentó reconciliarse con él. Me dijo que el hecho de que tuve una infancia tan terrible era en parte culpa de ella y me pidió disculpas por ello porque sentía que debería haberlo dejado antes,
pero no lo hizo porque creía que tendría un impacto negativo en nosotros. Desafortunadamente, la decisión de quedarse en ese matrimonio fue lo que empeoró las cosas y finalmente tuvo que irse, pero después de haber sido herida de la peor manera posible. Y parte de ella todavía amaba a mi papá, incluso después de que nací y él comenzó a tratarme muy mal, ella tenía la esperanza de que tal vez cambiaría, pero eso nunca sucedió y solo se sintió decepcionada una y otra vez. Así que la distancia entre ellos solo siguió creciendo y él terminó engañándola. Amo a mi madre, de verdad, pero sinceramente creo que podría haber sido honesta conmigo sobre muchas cosas mucho antes de lo que eligió, porque solo me contó todas estas cosas cuando estaba en mi último año de secundaria, pero se divorciaron cuando estaba en la secundaria. Desafortunadamente, tuve que pasar todos los fines de semana con mi papá. Mis padres habían trabajado en un acuerdo de custodia donde pasaría los fines de semana con mi papá y mi hermano pasaría los fines de semana con mi mamá. Funcionaba porque odiaba pasar tiempo con mi papá y odiaba aún más a mi hermano, así que dejé muy claro en el divorcio que no quería estar con mi papá al mismo tiempo que mi hermano porque eso sería una pesadilla total. Mi madre estuvo de acuerdo, así que hizo que su abogado trabajara en los términos y aunque mi papá no estaba contento con ello, porque creía que era importante que yo me llevara bien con mi hermano, pensé que era imposible para mí llevarme bien con un monstruo como él. Así que, afortunadamente, mi madre se puso de mi lado y trabajó en un arreglo donde tenía que pasar el mínimo de tiempo con mi papá y mi hermano y crecí principalmente con ella. A pesar de eso, pasaríamos las vacaciones juntos y siempre serían terribles porque después del divorcio, mi papá comenzó a salir con su secretaria y mi madre no lo soportaba. Él tenía el buen sentido de nunca traerla cuando nos reuníamos para las vacaciones, pero mi madre sabía la verdad y lo odiaba, así que las vacaciones siempre eran tensas. Pero teníamos que soportarlo de alguna manera porque mi papá lo quería y mi madre tenía que estar de acuerdo porque ya había puesto mucha distancia entre mi papá, mi hermano y yo, y esto era lo mínimo que podía hacer para que al menos pudiéramos pretender que éramos una familia y estábamos relacionados por sangre. Y es por eso que intentábamos llevarnos bien, pero eso solo era en la superficie. En el fondo, ninguno de nosotros realmente se gustaba y tanto mi hermano como yo habíamos elegido a qué padre nos gustaba más y así lo hicieron nuestros padres, lo cual no está bien en absoluto. Así que creo que es seguro decir que mi familia era bastante disfuncional y tuve una infancia muy rara. A pesar de todo, seguí en contacto con mi papá incluso después de enterarme de la verdad en mi último año, porque mi madre me había dicho que aparentemente él sería el que pagaría para que yo fuera a la universidad, así que tenía que estar en buenos términos con él. Esa es la razón por la que nunca había dicho nada sobre estas cosas antes, porque tenía miedo de que me peleara con él y luego perdiera mi fondo para la universidad. Mi madre solo había empezado a trabajar después del divorcio, así que no había ahorrado lo suficiente para poder permitirse el tipo de universidad a la que quería ir, así que mi papá era mi mejor opción. Fue muy difícil para mí, pero hice lo mejor que pude para mantenerme en buenos términos con él. Todo resultó ser bastante inútil porque aparentemente nunca tuve un fondo universitario para empezar, y mi papá continuó maltratándome y hablándome mal, unos meses antes de graduarme. Algunos de mis amigos y yo decidimos comenzar nuestro propio negocio en lugar de ir a la universidad. Era un gran riesgo que estábamos tomando porque todos teníamos solo 18 años y muy poca experiencia previa. Pero estábamos realmente apasionados por lo que queríamos hacer y no pensamos que ir a la universidad aumentaría nuestras posibilidades de éxito más rápido. Era solo un salto de fe que tendríamos que dar. Yo fui quien tuvo la idea de iniciar nuestro propio negocio, y aunque al principio lo tomamos a broma, rápidamente nos decidimos que esto era lo que queríamos hacer. Iba a ser un negocio de ropa y accesorios porque queríamos revolucionar el espacio, ya que la mayoría de las tiendas de ropa y accesorios en nuestro vecindario eran principalmente productos producidos en masa de grandes corporaciones o pequeños negocios que realmente no entendían cómo querían vestirse y lucir los adolescentes. Mis amigos y yo teníamos muchas dificultades para encontrar cosas para usar que nos permitieran ser auténticos, así que nos quedábamos usando cosas muy viejas que teníamos que comprar de segunda mano o terminábamos luciendo como nuestros papás. Habíamos estado bromeando sobre esto, pero se nos ocurrió que muchas otras personas de nuestra edad podrían sentirse de la misma manera. Así nació nuestra marca, y estoy orgulloso de decir que hemos crecido considerablemente desde entonces y estoy feliz de haber tomado ese riesgo sin preocuparme por ir a la universidad porque creo que nos ha ido bastante bien. Éramos yo y 3 de mis amigos quienes habíamos estado haciendo una lluvia de ideas durante meses y creamos un plan de negocios.
Ya se había decidido que dos de nosotros intentaríamos diseñar la ropa, lo cual no sería difícil ya que la mayoría de nosotros ya éramos bastante buenos en arte y cosas así, y estábamos interesados en la moda, y los otros dos se enfocarían más en el aspecto empresarial de las cosas. Así que se suponía que yo debía empezar a buscar inversores. Iba a ser difícil porque solo éramos un grupo de adolescentes de 18 años con poca experiencia y sin título universitario. No teníamos un título en moda ni en negocios, solo teníamos pasión. Suena idealista, pero éramos tercos y ya habíamos tomado una decisión. Durante unas semanas no le dije nada a nadie sobre esto, pero luego no pude mantenerlo en secreto más tiempo de mi madre, así que le conté todo. Al principio estaba un poco nerviosa al respecto e insistió en que al menos fuera a la universidad y obtuviera un título, pero le dije que estaba realmente seguro de esto y solo quería que me apoyara. Así que ella accedió, pero me dijo que sería muy difícil hacer que mi padre aceptara ayudarme con esto porque ya no le gustaba la idea de que los chicos tuvieran intereses típicamente femeninos, y si se enteraba de que estaba incursionando en la industria de la moda, probablemente nunca me volvería a hablar. Pero necesitaba dinero y mis amigos y yo estábamos siendo rechazados por todos los inversores. La mayoría ni siquiera aceptaban una reunión con nosotros antes de decir no, porque nadie quería apostar por nosotros, y con razón. Las únicas personas que considerarían tocar nuestro negocio serían amigos y familiares, así que de ellos dependíamos, y lo entendí muy rápido. 2 meses antes de graduarme, decidí hablar con mi padre sobre el dinero para mi negocio. Mis amigos ya habían hablado con sus padres y todos habían aceptado, aunque después de mucho rogar y suplicar, invertir en nuestro negocio y ayudarnos. Pero mi papá sería el más difícil de convencer y ya lo sabía. Por supuesto, primero tuve que decirle que no había aplicado a ninguna universidad en absoluto porque mis amigos y yo habíamos comenzado a trabajar en nuestra propia marca y eso era lo que queríamos seguir adelante. Eso es para lo que necesitaba el dinero de mi fondo universitario. Cuando le dije por primera vez que no iba a ir a la universidad, no parecía importarle y dijo que estaba bien con lo que hiciera, pero cuando le dije que necesitaría el dinero de mi fondo para financiar mi startup, me dijo que no tenía dinero reservado para mí porque realmente no le importaba lo que hiciera. Ese fue el momento en que descubrí que nunca tuve un fondo universitario para empezar porque todo lo que tenía ya lo había gastado en mi hermano, quien fue a la escuela de medicina. Mi hermano comenzó 4 años antes que yo y sabía que iba a la escuela de medicina. También sabía que sería caro, pero pensé que el negocio de mi papá estaba yendo bien, así que por supuesto podría pagar tanto para mi hermano como para mí para ir a la universidad. Lo que no me di cuenta fue que mi hermano no solo estaba tomando dinero de mi papá para la escuela, también estaba tomando mucho dinero de él para tener un estilo de vida divertido cuando se suponía que debía estar estudiando para convertirse en médico y mi papá estaba feliz de ayudarlo. Me dijo que había escrito un cheque a mi hermano alrededor del tiempo que se fue a la escuela de medicina y le había dado todos sus ahorros de vida que había estado reservando. Era una cantidad enorme, casi 120,000 pesos, y se lo había dado todo. Desde entonces había estado viviendo de su salario y no le importaba en absoluto. También asumió que no iría a la universidad, algo en lo que tenía razón, pero por todas las razones equivocadas, por lo que nunca se molestó en ahorrar para mí ni siquiera decirme que no tenía un fondo universitario. Ese día me explicó que simplemente creía que Eric era su hijo más brillante y nunca había esperado que alguien tan estúpido como yo siquiera se molestara en querer ir a la universidad, y mucho menos entrar en alguna parte, y le había demostrado que tenía razón al no aplicar y decidí que iba a comenzar un negocio porque aparentemente esto era exactamente lo que había esperado de mí. Pensé que estaba bromeando o algo así, pero después de unos minutos me di cuenta de que estaba siendo serio y realmente había dado todos sus ahorros de vida a Eric para gastar y no tenía nada para mí. Me volví loco con él porque no solo estaba molesto de que ni siquiera pensara en reservarme dinero, me había llamado estúpido y había llamado a Eric brillante. Ese día finalmente me solté y le dije exactamente lo que pensaba de él porque simplemente no podía soportarlo más. Había esperado que me ayudara un poco y estaba dispuesto a devolverle el dinero una vez que mi negocio comenzara a generar dinero, pero no podía hacer ni siquiera eso por mí porque era tan egoísta y me odiaba tanto. Estaba inconsolable porque, aunque siempre había sabido que mi papá no me gustaba y le gustaba mucho más Eric, no había visto esto venir. Tuvimos una pelea enorme y ese fue prácticamente el último día que hablé con mi padre porque después de eso no me quedó nada por decirle. Durante la pelea, habíamos dicho todo lo que teníamos que decir y no había nada más que agregar.
Decidí que no volvería a ver a mi papá y él estaba bien con eso porque se dio cuenta de que, por mucho que quisiera, no me iba a convertir en alguien como Eric. Después de eso, prácticamente me mudé con mi mamá y fue difícil decepcionar a mis amigos y decirles que mi papá no nos daría dinero para comenzar el negocio, pero lo entendieron. Mi madre fue quien me ayudó, me dio algo de dinero y pidió prestado el resto a mis abuelos. Algo que había estado tratando de evitar porque son mayores y quería que ahorraran dinero para gastos médicos de emergencia o lo que fuera. Estaban contentos de unirse como inversores y mentores, y estoy feliz de que decidieran apostar por mí. También estoy bastante seguro de que están contentos de haberlo hecho porque nuestra marca está yendo genial y somos tan rentables como se puede ser. Somos bastante populares entre los adolescentes y es realmente difícil creer lo mucho que tuvimos que trabajar para llegar aquí y lo lejos que hemos llegado, pero es verdad. Diría que mi marca es mucho más exitosa que el negocio de mi papá y estoy seguro de que eso fue una píldora amarga para él. Pero, adelantando 2 semanas, algo extraño pasó. Mi papá me llamó después de casi 3 años de no hablar. Sorprendentemente, esta llamada fue sobre Eric porque tenía malas noticias para mí. Comenzó felicitándome por el éxito de mi negocio, pensé que finalmente reconocería lo equivocado que estaba, pero me dijo que realmente necesitaban mi ayuda. Dijo que Eric había completado su residencia recientemente y estaba en un gran problema porque había comenzado a apostar cuando vivía lejos de casa y mi papá descubrió recientemente que estaba endeudado. No era una cantidad pequeña, era una cantidad significativa de dinero. Tenía gente buscándolo porque necesitaba pagar la deuda. Eric tuvo que regresar a casa a los pocos días de terminar su residencia y se estaba escondiendo con mi papá en este momento, pero eso no ayudaría solo porque tarde o temprano lo encontrarían. Y las personas con las que estaba tratando aparentemente eran algo peligrosas y mi papá tenía miedo de que algo malo le pasara. Aquí es donde entro yo. Dijo que necesitaba que les prestara algo de dinero para pagar la deuda y poder empezar de nuevo, y mi papá está viviendo de su salario en este momento. Espera que los ayude con el dinero, ya que mi negocio está yendo tan bien, piensa que no sería un problema tan grande para mí como lo sería para él. Eso fue todo lo que dijo. No hubo disculpas por el pasado y fingió que siempre habíamos tenido una relación tan cordial. No había ni una pizca de remordimiento en su tono y realmente me enfureció que solo esperara que los ayudara porque me había llamado. Me enojé mucho y le dije que podría tocar otras puertas y suplicarles por ayuda, pero que era un tonto al esperar algo de mí. Luego colgué y bloqueé su número de teléfono. Después de eso, recibí algunas llamadas de un número desconocido y supuse que debía ser mi hermano, así que también lo bloqueé para que no tuvieran forma de acceder a mí. Han pasado 2 semanas ahora, pero no he podido sacudirme la culpa y me siento realmente mal en este momento. De hecho, me he sentido realmente raro por mi decisión de no ayudarlos a pesar de tener los medios para hacerlo desde que los bloqueé. Siento que todavía tengo la oportunidad de hacer lo correcto por ellos, pero no sé si se lo merecen y estoy realmente confundido sobre qué hacer en este momento. Actualización 1. Hola chicos, muchas gracias por la respuesta. He decidido que voy a dormir sobre esto durante un par de días más y pensar en qué hacer en lugar de dejar que mis emociones me dominen. Hasta ahora no había hablado con mi madre al respecto porque no quería estresarla. Ella había cortado a mi papá y a Eric alrededor del mismo tiempo que dejé de hablar con ellos, pero sé que le preocupa a mi hermano también, no puede evitarlo, es una madre. Sé que si le dijera que mi hermano estaba endeudado, se pondría muy ansiosa al respecto, pero tenía que hablar con ella sobre esto, así que le conté todo y, sorprendentemente, dijo que no tenía ninguna razón para ayudarlos porque nunca me habían cuidado ni me habían apoyado. Sería una historia diferente si mi padre y mi hermano se hubieran disculpado conmigo por cómo me habían maltratado toda mi vida, pero ni siquiera hicieron eso, y eso era lo mínimo. Así que realmente no tenía ninguna razón para sentir lástima por ellos porque Eric cavó esta tumba para sí mismo y ahora podía acostarse en ella. Mi madre me dijo que se habría preocupado por él si hubiera sido más joven, pero está en sus 20 y tantos y no es como si no supiera lo que estaba haciendo. Metió la pata. Mi papá lo permitió al alentarlo a ser el peor durante toda su vida, y ahora los dos podrían limpiar este lío. Pensé que era un gran consejo, aunque no estoy seguro de lo que quiero hacer ahora mismo. Todavía voy a pensar en ello, pero sinceramente, mi madre tiene razón. Este es mi dinero ganado con esfuerzo y no quiero simplemente dárselo a un adicto al juego. Además,
Ni siquiera sé si me estaban diciendo la verdad o era solo una historia que inventaron como un estratagema para sacarme dinero. Honestamente, no lo pondría más allá de ellos porque, con todo lo dicho y hecho, soy mucho más exitoso de lo que esperaban y estoy seguro de que no es fácil para ellos aceptar esto. Así que, por supuesto, intentarán hacer cualquier cosa en su poder para arruinarlo para mí. Actualización 2. Hola, así que hice la publicación la semana pasada. Ayer decidí hacer algunas averiguaciones para descubrir qué estaba pasando para poder tomar una decisión informada y no lidiar con la constante culpa de dejar a mi familia en la estacada. Sé que me hicieron mal y todo, pero soy una persona paranoica y solo quería asegurarme de que nada tan malo les iba a pasar porque no creo que podría perdonarme si lo hiciera y me sentiría responsable si algo sucediera. Así que pensé que los visitaría y vería qué estaba pasando. Fui a la casa de mi padre, pero para mi sorpresa, descubrí que habían vendido esa casa hace unas 3 semanas y una nueva familia ya vivía en ella. Hablé con los vecinos y descubrí que la casa había estado en venta durante casi un mes. Aparentemente, el agente inmobiliario había hecho una gran venta y mi papá había recibido una cantidad sustancial de dinero porque la casa en la que habían estado viviendo estaba en una ubicación privilegiada en ese momento y valía bastante, pero esto fue hace 3 semanas y mi papá ya había recibido el dinero cuando me llamó, así que no podía entender por qué sentía la necesidad de pedirme dinero también. Era confuso y no tenía idea de qué pensar hasta esta mañana cuando recibí una llamada del abogado de mi papá, quien me dijo que iba a ser excluido del testamento de mi padre porque aparentemente había fallado la prueba que me había puesto. Ustedes están leyendo bien, no estaban en ningún problema real, pero mi papá solo me estaba poniendo a prueba para ver si los apoyaría y, en base a eso, me incluiría en la herencia. Había vendido la casa porque se iba a vivir con Eric, quien había terminado recientemente su residencia, y como quería cerrar todo aquí antes de irse, creó esta pequeña prueba para mí. No puedo ni imaginar qué tipo de mente retorcida pensaría que esto es algo aceptable de hacer, y sinceramente, me alegra haber fallado esta pequeña prueba porque realmente no necesito su dinero. Podría desaparecer de la faz de la tierra mañana y aún así no me importaría porque había estado preocupándome mucho en las últimas semanas y no me llevó a ninguna parte, así que no más de eso. Es increíble cómo insensibles y psicóticos siguen siendo los dos. Creo que algunas personas simplemente no son capaces de cambiar y piensan que el mundo gira a su alrededor. Estoy feliz de que el negocio esté yendo bien y probablemente no necesitaré depender de la herencia de nadie por el resto de mi vida si mi negocio sigue creciendo a este ritmo. Pero el misterio ha sido resuelto y no hay razón para que me preocupe. Es triste porque ahora, si algo realmente llegara a pasar, probablemente ni siquiera creeré que están en problemas. Actualización 3. Hola, esta actualización llega casi un año después de la última y estoy feliz de contarles que ahora estoy comprometido. Conocí a mi futura esposa el año pasado y sé que comprometerse después de estar juntos solo un año es muy pronto para la mayoría de la gente, pero ya saben lo que dicen, cuando sabes, sabes. Y además, he conocido a mi prometida desde que éramos niños. Ella se había mudado por un tiempo, pero ahora ha vuelto y así fue como nos volvimos a conectar el año pasado y comenzamos a salir casi de inmediato porque habíamos perdido mucho tiempo y no queríamos más de eso. La actualización no es sobre ella tanto como me gustaría seguir hablando sobre esto, sino sobre la reacción de mi papá y mi hermano a la noticia del compromiso. Por alguna razón, sintieron la necesidad de contactarme por correo electrónico e informarme que, aunque estaban felices por mí y mi prometida, no asistirían a la boda porque creen que es inapropiado que estén presentes en un evento donde el anfitrión ni siquiera les gusta ni los respeta. Así que me desean lo mejor pero no asistirán a ninguna de las festividades de la boda. Mi mamá, mi prometida, mis amigos y prácticamente todos los que conozco leyeron ese correo electrónico porque se los reenvié y nos reímos mucho de eso. Fue audaz de su parte suponer que estarían invitados, pero de todas formas es bueno ver que no han cambiado ni un poco y aún piensan que el mundo gira a su alrededor. Al menos nos mantienen entretenidos, eso es seguro.